Hombre, yo creo que ese sería uno de los mayores, si no el mayor descubrimiento de la historia, ¿no? Sería demostrar definitivamente que no estamos solos como seres vivos en este planeta y que hay otras opciones de que la química se convierta en biología, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un descubrimiento maravilloso que habría que probar, seríamos todos muy escépticos hasta darlo por bueno, pero luego daría un juego tremendo pues, para investigar eso. Cómo la química se puede organizar en sistemas capaces de reproducirse y evolucionar. Casi nada, ¿no? Bueno, fíjate, yo creo que sería mm, digamos, una sorpresa tan grande que tendríamos que reaccionar de una forma para la que no estamos preparados todavía, ¿no? Hemos ido descubriendo distintos rincones de este planeta y nos hemos acostumbrado a convivir con la biodiversidad y con otras personas de distintos sitios. Pero claro, esto nos estaría hablando de otros seres. La filosofía tendría que trabajar mucho, habría que imponer cuestiones éticas en el caso de que esa vida esté, por ejemplo, en Marte, que sea un lugar al que podemos ir y por tanto habría que cuidar de no contaminarla. Entonces tendríamos unos retos muy complicados que bueno, requerirían una aproximación muy interdisciplinar, ¿no? para sobrellevarlo lo mejor posible. Hombre, por una parte yo creo que suponen el triunfo de la ciencia y la ingeniería, ¿no? Son la forma de demostrar que cuando los humanos trabajamos juntos durante mucho tiempo, colaboramos entre países, pues se pueden hacer cosas maravillosas, como ir, yo que sé, a las lunas de Júpiter o de Saturno, o llegar a un asteroide, como se está haciendo ahora, tomar muestras de ese asteroide y traerlas a la Tierra para analizarlas aquí, ¿no? Yo creo que son un poco la apoteosis de hasta dónde puede llegar la ciencia y la tecnología. Y por otra parte, pues son siempre una fuente de sorpresas, ¿no? Para los que nos gusta la investigación y hacernos grandes preguntas, pues yo creo que pocos entornos hay tan productivos como ir a un planeta, ir a una luna, ir a un satélite y simplemente ver qué hay ahí, ¿no? Y con la curiosidad de los niños, pues mirar a nuestro entorno cósmico. Pues esta pregunta es muy buena y muy actual porque realmente a veces se han hecho declaraciones de hemos encontrado vida no sé dónde o hay señales de vida y realmente no es así hasta ahora. Hay que encontrar biomarcadores, es decir, moléculas que solo la biología, solo la vida puede formar y que químicamente no se pueden formar. Esa es la cuestión. Por ejemplo, una proteína. Si encontramos una proteína en Marte o en una luna de Saturno, diríamos, hay un ser vivo en algún sitio porque ha generado esa proteína, ¿no? Pero si encontramos moléculas más pequeñas, moléculas que la química sola es capaz de formar, por muy biológicas que nos parezcan, si la química sola también las puede formar, no son biomarcadores. Entonces hay que ser muy estricto con eso. Esa es una reflexión que nos hacemos muchas veces los científicos, porque realmente la ciencia no nos ofrece la verdad, pero sí lo más parecido a la verdad en cada momento. Y eso hay que ser capaz de transmitirlo. No estamos hablando de dogmas, de verdades reveladas, de absolutos, simplemente lo que los datos nos dicen. Nosotros nos movemos por la evidencia y la evidencia científica va construyendo aproximaciones a la verdad. Entonces, hemos de convivir con la incertidumbre. Hemos de responder muchas veces, no lo sé, que es una declaración de humildad, pero también de sinceridad, ¿no? Muchas veces no lo sabemos y seguimos investigando. Una investigación nos lleva hasta aquí, aunque sabemos que la meta está aquí. Tenemos que continuar. Entonces, muchas veces en lo que tiene que ver, por ejemplo, con avances que pueden condicionar la salud humana, pues el público general, si no lo transmites bien, tiene, digamos, una prisa, una necesidad de llegar a esa meta que no se les ha transmitido correctamente, porque parece que ya estamos ahí. No, hay que ser cautos, hay que tener esa capacidad de seguir trabajando y de saber que el resultado a veces está más lejos. Bueno, hay muchos errores, ¿no? En primer lugar, yo comprendo que todos queremos descubrir vida extraterrestre, ¿no? O sea, en la opinión pública, desde los albores de la humanidad, se está haciendo ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción es una cosa que ya se hacía en la Roma clásica, ¿no? Y ha habido muchos autores que nos han alimentado esas ganas de no estar solos, de conocer otros seres vivos, siempre en la ciencia ficción inteligentes, con capacidad de comunicarse con nosotros, ¿no? En la ciencia ficción los microorganismos gustan menos que los hombrecillos verdes, evidentemente. Y claro, cuando la prensa, digamos, generalista se hace eco de
de algunas cosas que se dicen por ahí sin fundamento científico o sin el suficiente soporte de los datos. Y estoy pensando ahora recientemente en estas rocas que han venido desde otros sistemas planetarios como Oumuamua o Atlas recientemente, que son simplemente meteoritos, pero meteoritos venidos desde otro sistema planetario, casi nada, no son del sistema solar. Es interesantísimo estudiar cómo han pasado, qué composición tienen, vale, hasta ahí. Pero es que hay gente que está diciendo, no, es que son naves espaciales abandonadas que otra civilización inteligente ha dejado. Claro, ante eso hay que ser muy riguroso. El escepticismo tiene que dominar la comunicación de la ciencia. Y si no tienes datos suficientemente fuertes que avalen algo, es mejor que no lo digas. Entonces, bueno, muchas veces los científicos nos toca bajar el suflé, ¿no? Cuando se ha subido mucho y la gente dice, bueno, ya están aquí, ¿no? Vienen a por nosotros. Hay que decir, no. Los datos hasta ahora no son en absoluto indicativos de que eso exista. Pues mira, yo estudié química, empecé estudiando en Burgos, soy original de Burgos, luego hice especialidad de bioquímica y biología molecular y siempre me interesó muchísimo esa transición entre la química y la biología. Es decir, cuando la química genera sistemas suficientemente complejos capaces de replicarse y de evolucionar, ¿no? Y esa interfase, claro, es el origen de la vida precisamente. Entonces, bueno, con el tiempo acabé trabajando en el Centro de Astrobiología, donde tengo un grupo de investigación y trabajamos en distintos ámbitos que tienen que ver eso con el origen de la vida, con la evolución temprana, también con el desarrollo de tecnologías relacionadas con esa investigación. Hacemos, por ejemplo, biosensores basados en ese tipo de ciencia y, bueno, es una línea de trabajo, yo creo, fascinante, muy interdisciplinar. Interaccionamos físicos, químicos, geólogos, ingenieros, biólogos. Entonces, bueno, pues eso da mucho juego, ¿no? A una persona como a mí que me gusta digamos, juntar distintas disciplinas, ¿no? Y también pues, abordar temas que tienen que ver con las artes y las humanidades, pues todo eso en el campo del origen de la vida se encuentra muy bien junto. Efectivamente, hay que acostumbrarse a convivir con esa incertidumbre, ¿no? A saber que vas poniendo pequeñas piezas en el puzzle, pero el puzzle es inabarcablemente grande. Entonces, bueno, hay que tener paciencia, hay que tener ilusión por seguir trabajando y también transmitírselo a los miembros de tu equipo, pero siendo consciente que efectivamente es muy probable que nunca encontremos, no mi grupo ni los científicos de mi ámbito, que nunca encontremos respuesta a la pregunta de cómo empezó la vida. Porque es algo que ocurrió hace mucho, hace 4.000 millones de años, de lo que no tenemos pruebas directas, y aunque fuéramos incluso capaces de recrear una nueva vida en el laboratorio, de crear vida, no sabemos si la naturaleza lo hizo así hace 4.000 millones de años. Sabríamos una forma en la que se puede hacer, pero no si fue así. Entonces, bueno, eso hay que interiorizarlo y hay que asumir que es un campo fascinante, como la búsqueda de vida extraterrestre, lo mismo. Puede que estés buscando biomarcadores y nunca los encuentres, pero es un tema fascinante en cualquier caso, ¿no? Bueno, pues que fue una combinación de azar y de necesidad, ¿no? Es decir, que la química podía predisponerte para que surgiera una química replicativa, una vida, pero que seguro que hubo muchas casualidades, muchos eventos que podrían haber hecho que la vida nunca hubiera aparecido. Es decir, que estamos aquí un poco de casualidad, a lo mejor, y que eso también nos hace relativizarnos un poco a nosotros, ¿no? A nosotros, los humanos, más casualidades a lo largo de la evolución, lógicamente, ¿no? Hasta llegar aquí. Entonces eso nos debe hacer un poco más humildes, ¿sabes? Podríamos no haber surgido nunca. Yo creo que esa es una buena idea para dejar al público. Buena pregunta. He tenido la suerte de viajar mucho en congresos, también en turismo, he visitado muchísimos países. Me gustaría volver, por ejemplo, a Australia. Australia me pareció un país continente fascinante. Estuve en una ocasión, estuve 2 semanas y media, visité bastante Australia, pero me quedan huecos muy interesantes y es un paraíso para la ciencia también, ¿no? Entonces ahí me gustaría volver. Y un país en el que no he estado nunca y al que me gustaría ir, pues fíjate, al ladito de Australia, Nueva Zelanda, por ponernos así. En Nueva Zelanda no he estado nunca y me gustaría mucho ir también por la biodiversidad que tiene, por la diferencia que hay entre las dos islas y porque, bueno, la Tierra Media, los que somos un poco frikis, pues también conviene conocerla alguna vez en la vida. Muchos. Yo asocio los alimentos a la zona en la que estoy. O sea, un buen lechazo aquí en Valladolid me sabe mejor que en otro sitio. O un cordero en Burgos, que son variantes distintas, pero también un buen arroz en Castellón o en Alicante. Entonces, alimento favorito,
Pues no lo sé, yo diría que fíjate, un buen arroz al lado del Mediterráneo es uno de mis elementos favoritos, juntado con un poquito de este ganado que tenemos por aquí, por Castilla y León, que también nos va. Y lo acompañaría, eso sí, con un Ribera del Duero. Soy un embajador de Ribera del Duero allá por donde voy. Soy muy fácil yo para descorchar botellas de vino. Cuando tengo amigos en casa, cuando hay cualquier tipo de celebración familiar, cuando vas invitado a una casa, yo no sé ir a un lugar sin una botella en la mano, siempre Ribera, insisto. Entonces escojo muchos momentos y yo creo que acompaña muy bien, la socialización, ¿no? Tomarte una copa de vino, evidentemente el alcohol sabemos a nivel científico que no hay que tomar alcohol, etcétera. Pero si haces un uso moderado, en buena compañía y con buenos alimentos, yo creo que merece mucho la pena. He releído un libro de un autor que se llama Hans Magnus Enzensberger, un autor poco conocido alemán, que se titula Los elixires de la ciencia, y que es una mezcla muy bonita de poesía, de relato, de ciencia. Entonces, en este ámbito de la tercera cultura que me gusta a mí, de combinar ciencias, artes, humanidades, es el libro que ya lo conocía, lo he estado releyendo últimamente y me ha reivindicado en esa necesidad de juntar mundos, ¿no? Y última peli que he visto, bueno, última serie te puedo decir que ha sido en Netflix Salvador, que me ha parecido extraordinaria. Bueno, Luis Tosar para mí es un genio absoluto y esa serie me ha encantado. Y última peli con la que me reí mucho, por ejemplo, La Cena, que la vi en cines hace poco, me parece una comedia divertidísima y son dos ejemplos de buena producción española, ¿no? Que también hay que reivindicar. Pues un brindis en los tiempos que corren lo haría, fíjate, por la paz y por el entendimiento entre los humanos, que suena una cosa igual demasiado topicaza, pero es que estamos muy necesitados de eso, ¿no? Yo creo que más allá de lo que cada uno haga, de lo que cada uno se dedique, caramba, tendríamos que funcionar como humanidad, ¿no? Y se está perdiendo eso bastante, ¿no? En parte por ciertos líderes que hay en el mundo, ¿no? Pero yo creo que son tiempos de reivindicarnos como humanos, como una especie, y cuyo destino y cuyo final va a tener que ver con la capacidad de entendernos entre nosotros. Entonces yo brindaría por eso.